En el Nuevo Testamento de su Biblia busque la Epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 19 y 20. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero brevemente quiero que note el verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este versículo habla del nuevo nacimiento que cada genuino creyente ha experimentado. Y yo confío, amigo oyente, en que usted ya haya experimentado ese nuevo nacimiento. Hoy se habla mucho acerca del nuevo nacimiento. Muchas personas dicen que han nacido de nuevo. Y una de las maneras en que usted puede decir si una persona ha nacido de nuevo es si ve un cambio radical en la forma en que esa persona vive. Permítame decir algo muy claramente. Si usted en verdad ha nacido de nuevo, su comportamiento también será nuevo. Pablo lo dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme, y escúcheme bien. Si su religión no ha cambiado su vida, es mejor que cambie de religión. Porque la religión bíblica, si así podemos llamarla, debe cambiar su vida. Así que Santiago 1:18 habla del nuevo nacimiento, y en el verso 19 se habla del nuevo comportamiento. Se cuenta que algunos hombres estaban hablando acerca de las nuevas traducciones de la Biblia, y uno de ellos dijo: a mí me gusta más la traducción de mi madre. Los demás le dijeron: pues no sabíamos que tu mamá era una persona tan erudita. ¿Cómo traduce ella la Biblia? Y el hombre contestó: mi madre traduce la Biblia en el vivir cotidiano. Todos se quedaron en silencio, pensativos, y yo creo que todos necesitamos traducir la Biblia en nuestras acciones diarias. Santiago habla acerca de 3 áreas pertinentes de nuestro comportamiento. Son instrucciones que el apóstol nos da porque somos nacidos de nuevo. Veamos otra vez el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, sintonícese, tardo para hablar. Eso quiere decir, baje la voz. Tardo para airarse, lo cual quiere decir, sea agradable. Así que veamos primero, sintonícese, pronto para oír, listo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos individualmente. Parece que algunas personas son completamente sordas o que escuchan solo lo que les conviene y no oyen la voz de Dios porque sus oídos espirituales están fuera de sintonía. La Biblia dice que debemos ser prontos para escuchar, pero no dice que debemos escuchar todo lo que se dice. Hay cosas que no debemos oírlas. En Marcos 4:24 leemos: mirad lo que oís. Usted no necesita oír todo lo que se dice. Usted no necesita hacer de sus oídos tarros de basura en donde todo el mundo bota sus chismes y sus habladurías. Usted no necesita escuchar cada filosofía humanista y pagana. Por eso Jesús dijo: mirad lo que oís. Cuando Santiago habla de ser prontos para oír, ¿qué quiere decir? Que hay que ser rápidos para captar los impulsos del Espíritu Santo, rápidos en escuchar la palabra de Dios, rápidos en oír la voz de Dios. ¿Está usted listo para oír la voz de Dios este momento? El problema con mucha gente es que no está escuchando. No es que Dios no esté hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. ¿Tiene usted una Biblia? ¿La lee? ¿La conoce? ¿La estudia y medita en ella? Si su respuesta es no a estas preguntas, ¿por qué no? Usted dice ser cristiano. La Biblia es la palabra de Dios para usted. Por lo tanto, no es paradójico que usted quiere conocer la voluntad de Dios, pero no lee su palabra ni su corazón está listo para escuchar su voz. Tengo aquí 5 preguntas que quiero que se las haga a usted mismo. Primera, ¿hay una lección que debo aprender? Segunda, ¿hay una bendición que debo disfrutar? Tercera,
Hay un mandamiento que debo obedecer. Cuarta, hay un pecado que debo evitar. Y quinta, hay una verdad que debo llevar y compartir. Verá, Dios me ha llamado a mí para predicar. Y no lo digo por vanidad ni orgullo. Dios me ha dado la habilidad y la sabiduría espiritual para predicar su palabra. Si no fuera así, yo sería un usurpador de una extraordinaria responsabilidad a la que Dios me ha llamado. Y la Biblia me dice que debo ser sumamente cuidadoso con lo que predico. El apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero así como es mi responsabilidad el hablar conforme a la palabra de Dios, es su responsabilidad, amigo oyente, el estar preparado para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tengo el derecho de esperar que usted esté preparado para oír, así como usted tiene el derecho de esperar el que yo esté preparado para predicar. ¿No le parece? Sí, yo sé que no soy el mejor predicador del mundo y estoy muy convencido de esa realidad. Sé que hay muchos otros siervos predicadores que son verdaderos eruditos bíblicos, pero escúcheme, aunque sé que otros pueden predicar mejor que yo, nadie, absolutamente nadie puede predicar un mejor evangelio, porque el evangelio es uno solo. Y si alguien cree el evangelio de los falsos maestros, pastores y profetas, la Biblia dice, sea anatema. Dios habla por medio de las Escrituras. Dios habla por medio de mensajes como este que está escuchando. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Muchos no han aprendido a estar quietos y a escuchar lo que Dios diga en los momentos de meditación, de devociones personales. Ahora tengo una advertencia. Cuando usted tiene realmente su momento devocional con Dios, el diablo le atacará con toda la artillería del infierno, porque él no quiere que usted tenga esa comunión espiritual, ese compañerismo íntimo con Dios. Él no quiere que usted aprenda a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Le gusta a usted conversar con alguien que acapara la conversación? Muchos de nosotros somos egoístas cuando se trata de la oración. En vez de tratar de escuchar a Dios, queremos, casi demandamos que Dios nos escuche. En la sociedad actual en la cual vivimos, nos hemos llenado de tanto ruido infernal y mundano que casi desconocemos lo que es un tiempo de quietud, de silencio en la presencia de Dios. Y cuando visitamos Israel, al cruzar por unos campos de pastoreo, el guía nos dijo, a estos campos vienen los pastores con sus ovejas para que se alimenten, exactamente como lo hacían los pastores hace ya más de 2000 años, pero con una diferencia. Los pastores de antaño por lo general tenían una flauta en la cual interpretaban hermosas melodías mientras las ovejas se alimentaban. Hoy en día tienen radios transistores y iPods para escuchar lo que se les antoja escuchar, sea bueno o malo. Y yo, sonriendo, pensé, si David hubiera tenido uno de estos modernos inventos, estoy seguro que no hubiera escrito el Salmo 23. Santiago, en primer lugar, nos dice que el nuevo nacimiento da como resultado un nuevo comportamiento, que debemos estar sintonizados a la voz de Dios y que debemos ser prontos para oír. En segundo lugar, dice que debemos ser tardos para hablar. No solo que debemos estar sintonizados, sino que debemos pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque la verdad es que en general hablamos demasiado. Abrimos muchas cosas por equivocación, pero no tan frecuentemente como la boca. Es como si el apóstol estuviera diciendo, no hablen tanto como están acostumbrados a hacerlo. Busque Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Matemáticamente existe la posibilidad de que mientras más hable, más pronto está a pecar con su boca. En Proverbios 17, 27 y 28 leemos, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría,
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos. Por eso es mejor tener la boca cerrada. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Mientras más una persona habla, a veces más proclama la necedad de su corazón. Alguien dijo que es mejor tener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que uno es un tonto, que comenzar a hablar y remover cualquier duda al respecto. Los rabinos suelen decir y señalar que el hombre tiene 2 oídos y una boca. Los oídos siempre deben estar abiertos y la boca cerrada, reteniendo en esa bóveda, tras los barrotes de marfil que son los dientes, a la lengua. Debemos escuchar 2 veces más de lo que hablamos, pero la realidad es todo lo contrario. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Escuche, Jesús no está diciendo que no debemos tener conversaciones agradables o compartir un momento de humor sano. Él habla de palabras improductivas, denigrantes, hirientes, groseras, maldicientes. En Santiago 2:17 leemos: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La palabra muerta en este versículo es la palabra ociosa de Mateo 12:36. ¿Qué quiere decir esto? Que es improductiva, que no contribuye para nada, que es desanimadora en vez de edificadora. Prácticamente lo que Jesús dice es que si las palabras que decimos no ayudan, no edifican, sino que más bien son destructivas, y que de cada una de esas palabras daremos cuenta en el día del juicio. Aún el humor adecuado puede ser usado para romper el hielo en cualquier reunión y puede ser agradablemente beneficioso. Pero el humor usado como burla o sarcasmo es denigrante. Dios no quiere que seamos agresivos ni groseros usando el humor. A veces hablamos de las cosas sagradas con labios mundanos y profanos. En el capítulo 13 de Mateo, los fariseos habían acusado a Jesús de que echaba fuera a los demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Por eso Jesús dio una advertencia. No es una advertencia contra palabras sabias y edificantes, sino contra palabras acusatorias dichas seriamente. ¿Ha pensado alguna vez en el daño que causan las palabras necias? ¿Sabe cuántos hogares han sido destrozados por palabras y expresiones inconvenientes? ¿Cuánta gente inocente ha sido enviada a la cárcel por las palabras deshonestas o el testimonio falso de otros? ¿Cuántos corazones han sido destrozados por promesas o palabras falsas? ¿Cuántas iglesias se han dividido por las palabras de unos contra otros? ¿Cuántas almas se han perdido porque la gente no ha aprendido a controlar sus lenguas? Una de las marcas de una persona nacida de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Y la misma Biblia, que nos dice que seamos prontos para escuchar, nos dice que debemos ser tardos para hablar. Y las dos cosas son mutuamente incompatibles. Hay una antigua rima infantil que dice: el viejo búho vivía en un roble, mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Y por qué no podemos ser como ese viejo búho? ¿Lo ve? Ese sabio búho había aprendido a escuchar. Muchos de nosotros nos asombraríamos de saber lo mucho que hablamos, y nos asombraríamos mucho más al saber que podemos hacer mucho bien a los demás con menos de la mitad de lo que dijimos en todo el día. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová,
Guarda la puerta de mis labios. Esta es una sabia manera de pedir ayuda a Dios para controlar sus palabras, de estar consciente de las cosas que dice. Entonces, Santiago hace énfasis en que las marcas de un nuevo cristiano son, primero, el que haya nacido de nuevo; segundo, que sea pronto para escuchar; y tercero, que sea tardo para hablar y para irarse. No solo debe estar en sintonía y bajar la voz, sino que debe ser agradable. Y el ser agradable no es más que la suma, el amalgamiento de las dos primeras características. Cuando una persona comienza a escuchar más y hablar menos, afecta su temperamento porque aprende a controlar su corazón. Porque cuando sus pensamientos son controlados y su lengua es controlada, entonces su temperamento es controlado. Por eso Santiago dice que debemos ser lentos para la ira. Tal vez los jovencitos modernos no sepan lo que ira significa. Sencillamente significa perder control de su temperamento. Por eso la advertencia de ser lentos para irarse. Nunca debemos perder nuestro temperamento. Pero ¿sabe una cosa? En verdad no es que perdemos nuestro temperamento, más bien lo encontramos. La Biblia nos dice que nunca debemos enojarnos. Y quiero que entienda esto muy claramente. Veamos lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Es pecado cuando su enojo se transforma en ira. Jesús se enojó, pero no pecó. Algunos piensan que Jesús nunca se enojó. Algunos piensan de él como si hubiera sido un robot espiritual, con leche en vez de sangre en sus venas. Jesús, el Dios hombre y el hombre Dios, se enojó. Busque Marcos 3:5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. ¿Lo notó? Lo que enojó a Jesús fue la dureza del corazón de ellos frente al dolor y la necesidad de otros seres humanos. Ahora escúcheme muy atentamente. Algo no está bien con usted si es que algunas cosas no le enojan. Pero tenga cuidado. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y el apóstol Santiago dice que debemos ser lentos para la ira, porque en general es muy fácil para nosotros el hacer desaparecer los límites de una indignación justa con nuestras irritaciones personales. Recuerde que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, porque nuestras iras son irracionales, y aquello que es irracional no puede jamás ser justo. Solo Dios es justo. Su justicia demanda el castigo de nuestros pecados, pero su amor nos redime y protege. Somos criaturas que todo lo racionalizamos. A nuestros viles temperamentos los llamamos indignación santa. ¿Sabía que usted puede ser bueno y malo, malo y bueno al mismo tiempo? Veamos esto de bueno y malo. Asegúrese de que los siguientes tres elementos estén presentes. Primero, que su enojo sea por una razón justa. Verá, por lo general nos enojamos cuando nos empujan, o cuando creemos que nuestros derechos no son quitados, o cuando alguien nos ofende, o alguien se mete bravuconamente delante de nosotros en una fila. Ah, cómo nos enojan esas cosas, ¿verdad? Ahora, aunque en la Biblia leemos que Jesús se enojó, su enojo siempre fue justificado. No hay ninguna expresión derogatoria contra otras personas, excepto los fariseos y los publicanos. Pero cuando Jesús en forma personal fue maltratado, insultado, golpeado y finalmente crucificado, jamás pronunció una palabra de enojo. Más bien desde la cruz dijo a su Padre que perdonara a aquellos que le hicieron lo que le hicieron, porque no sabían lo que hacían. La mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos hace daño.
Jesús se enojó cuando vio sufrir a otros seres humanos. Cuando usted se enoje, asegúrese de que su enojo es justo y por la razón adecuada. Segundo, que su enojo sea por una causa justa. Jesús, por lo general, no se enojó con los individuos porque él amaba a las personas. Jesús se enojó contra instituciones y ritos y pecados, no contra el pecador. Usted puede enojarse por el daño que le han hecho, pero no contra quienes le hicieron ese daño. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Nos enojamos con las personas. Y si bien es cierto que Jesús se enojó frente a corazones endurecidos y demostró físicamente su enojo contra los que habían hecho de la casa de su padre un mercado de ladrones, sin embargo, él fue compasivo y tierno con aquellos que estaban esclavizados por sus pecados. Tanto es así que le llamaron amigo de pecadores. Permítame decir algo a los jóvenes predicadores que seguramente están escuchando este programa. Espero que en sus ministerios ustedes prediquen contra el licor, drogas, pornografía, homosexualismo y todo lo demás, pero que lo hagan con firmeza y con convicción, no carente de compasión. Prediquen firmemente, contundentemente contra el pecado, pero amen profundamente al pecador. Enójese, sienta iras contra el pecado, pero ame sin restricciones al pecador. Porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo, y nosotros, si somos hijos suyos, no debemos hacer menos. Jesús se enojó por la razón justa y por la causa correcta. En tercer lugar, se enojó de la manera adecuada. Su enojo le hizo parte de la solución, sin agrandar más el problema. Mi amigo, cuando usted pierde su temperamento, de ninguna manera podrá ser parte de la solución, sino que se vuelve parte del problema. Recuerde que, como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando es el enojo de Dios, cuando el enojo es santo, entonces la justicia de Dios hará su obra. Es mejor aprender que cuando levantamos nuestra voz, también debemos levantar nuestras manos y hacer algo acerca de la situación. No se requiere ser muy inteligente para criticar. Cualquiera puede hacerlo. La Biblia dice que debemos ser lentos para la ira. Al respecto, tenga mucho cuidado, porque hay muchas formas de disipación que pueden hacer daño a su testimonio, matar su influencia y revelar su carácter, mucho más que su enojo o su temperamento tipo fósforo. ¿Quiere que le diga lo que la Biblia dice acerca de su temperamento y qué es lo que eso prueba acerca de usted? Si usted tiene un fusible cortito, si usted es la clase de persona que explosiona por cualquier cosita, primero, usted es una persona que tiene una mente necia. Busque Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y no vaya por ahí haciendo flamear su orgullosa superioridad intelectual, porque la Biblia dice que si usted es dado al enojo, usted no es nada más que un necio. Segundo, usted es una persona de carácter débil. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Algunos piensan que ser rápidos para enojarse y tener un temperamento violento es una señal de fortaleza. Algunos son verdaderos bravucones en sus casas, rompiendo y tirando las cosas al suelo, golpeando a sus esposas e hijos, manejando su vehículo como un verdadero maniático cuando otro vehículo se le cruza súbitamente en la carretera. Lo que usted considera una señal de fortaleza
En realidad es un signo de infantilidad, de falta de madurez. Actúa como un bebé con un ataque temperamental. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando usted se enoja y pierde el control, está abriendo la puerta a toda clase de pecados que normalmente no los cometería. Dice cosas que usted sabe que no debe decirlas, y hace cosas que usted sabe no debe hacerlas. Busque Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Cuando usted está furioso, sus pecados se van a multiplicar más de lo que usted piensa. Hará cosas negativas que ya no podrá deshacer. Dirá palabras que usted haría lo que fuera para no haberlas dicho. El momento que usted pierde su ecuanimidad mental, pierde el control de sus palabras y de sus acciones. Pero esto no le disculpa ni justifica delante de Dios. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Alguien dijo que el enojo es como una piedra lanzada contra un nido de avispas. La analogía es clara y contundente. Sea iracundo y furioso y se verá atacado por toda clase de pecados o transgresiones. Ahora, ¿cómo enfrentar, cómo manejar el enojo? Pues empiece tratándolo como lo que es: pecado. ¿Sabe que algunas personas se enorgullecen de su temperamento volátil? Y no solo que se enorgullecen, sino que lo razonan, lo justifican y dicen: es que todos en nuestra familia somos pelirrojos. Mi amigo, es un mito científico aquello que el color del cabello determine el temperamento. Otros, en cambio, dicen: mi carácter es hereditario, lo temperamental lo heredé de mi padre. Eso puede ser cierto si es que su padre es el diablo. Y unos cuantos más dicen: mis explosiones temperamentales son muy rápidas, me calmo casi enseguida. Un hombre con una subametralladora dispara indiscriminadamente contra una multitud. Ese acto dura solo unos segundos, pero ha dejado muertos y heridos. Y no solo se ha perdido vidas humanas, sino que muchos hogares quedan destrozados. Tratamos de razonar, justificar nuestro enojo, nuestro temperamento. A veces hasta lo minimizamos y hacemos bromas como si fuera algo gracioso. El enojo no es una debilidad, es una maldad. Un temperamento violento tiene que ser visto como un temperamento vil. Y aunque usted no lo crea, lo que usted dice y actúa bajo la influencia de su enojo y su temperamento volátil, eso es lo que usted es. Porque todo esto que está dentro de usted sale a la superficie. ¿Quiere saber lo que hay en su corazón? Pues ponga atención a lo que dice y hace en un momento de enojo. Si usted está lleno de Jesús, Jesús le saldrá hasta por los poros de la piel. Y permítame decirle algo más. Usted no puede juzgar a una persona por lo que es, por sus acciones, porque esa persona puede haber planificado esas acciones. Pero mire sus reacciones a las cosas que no ha planificado y usted sabrá con toda certeza de qué está llena esa persona. La única manera de controlar un temperamento descontrolado es teniendo el corazón lleno de Jesucristo. Como usted ya se habrá dado cuenta, Santiago es eminentemente práctico al aconsejar. Y aquí encontramos una pequeña pero fuerte cadena de 3 eslabones: sintonizar, bajar la voz
y ser agradable. Verá, cuando comienzo a escuchar, cuando dejo de monopolizar la conversación, entonces aprendo a controlar mi temperamento, porque mis pensamientos y mis palabras tienen una forma de animar mi espíritu. ¿Sabía que usted puede animar a su espíritu con sus propias palabras? ¿Sabe que cuando verbaliza cosas buenas, usted se siente bien? Y que cuando verbaliza cosas negativas, usted se siente mal. Muchos de ustedes, si tienen la tendencia a argumentar con su cónyuge, por lo menos sea cuidadoso o cuidadosa con sus palabras. Se sorprendería al saber cómo sus palabras controlan su espíritu. Muchas veces hablamos sin pensar, pero después de que hemos dicho ciertas palabras, tenemos la tendencia a vivir esas cosas. Veamos lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que cuando escucha más y habla menos, descubrirá que tiene más control sobre su espíritu. Una palabra descomedida puede empezar un pleito. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede inyectar veneno. Una palabra brutal puede aniquilar una vida. Una palabra comedida será como un remedio. Una palabra gozosa puede iluminar el día. Una palabra a tiempo puede sanar heridas. Una palabra de amor es una palabra bendecida. Y todo esto es posible porque hemos nacido de nuevo. Todo es posible por medio del Señor Jesucristo. Mi amigo, escúcheme. Jesucristo no vino para hacernos personas buenitas. Él vino para hacernos nuevas criaturas. Y estas cosas de las que habla Santiago son los frutos de una persona nacida de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador y Señor? El que usted trate de controlar por usted mismo su temperamento es como si usted estuviera tratando de controlar un barril de pólvora en el infierno, o como tratar de controlar su lengua con pegamento, o sus pensamientos sin el Espíritu Santo. Entonces, primero, usted necesita una nueva naturaleza, necesita nacer de nuevo. Dios le ama y tiene un plan para su vida. Jesús está llamando a la puerta de su corazón porque quiere darle nueva vida y hacerle una nueva criatura. Hace años en el río Mississippi, uno de sus puentes debía ser levantado para permitir el paso de los barcos. El hombre que estaba a cargo de ese puente tenía un trabajo muy importante: mover palancas, girar manijas, apretar botones para poner en funcionamiento los engranajes del puente para levantarlo y bajarlo nuevamente. El puente se movía sobre sus enormes bisagras para permitir el paso de barcos. Luego el encargado bajaba el puente para permitir el paso de los vehículos y los peatones. Un día el hombre trajo a su hijito, quien quería ver qué es lo que hacía su papá y cómo es que el puente trabajaba. El papá hizo su trabajo y los engranajes comenzaron a moverse y a levantar el puente para permitir el paso de un gran barco. Luego tenía que bajarlo rápidamente porque se aproximaba un tren de pasajeros. Pero cuando el puente estaba bajando, su hijito cayó a las aguas del río. El niño gritaba pidiendo que su papá le ayudara. El hombre sabía que no podía abandonar su puesto de trabajo, ni mucho menos los controles del puente. Si lo hacía así, el tren de pasajeros que se acercaba se descarrilaría y se hundiría en el río con toda su carga humana, y cientos de personas morirían ahogadas y sepultadas en los vagones del tren. El hombre tuvo que tomar una decisión. Se quedó en los controles, bajando el puente para que el tren pudiera pasar con seguridad, mientras con el corazón destrozado
Veía a su pequeño hijo desaparecer en las aguas del río. Nunca encontraron el cadáver del niño. Y cuando escuché esta historia, pensé en todas las personas que estaban en el tren, que vieron al hombre manejando los controles del puente, que agitaron sus manos y le sonrieron, y que nunca supieron el precio que ese hombre tuvo que pagar para salvarles. Espero que usted no haga eso con Dios, agitar la mano y sonreírle. Quiero que sepa que Dios puso a su Hijo Jesucristo en la cruz para que usted pueda cruzar con seguridad de la tierra al cielo. Quiero que sepa que Dios ama de tal manera al mundo, y aquí estamos usted y yo incluidos, que dio a su Hijo unigénito para que pagara el precio de la culpa de sus pecados. No los de Jesús, porque Él nunca pecó, sino sus pecados, para que usted sea salvo si deposita su fe y su confianza en Él. Dios le ama y quiere salvarle, y por eso le ha permitido a usted escuchar este mensaje, y a mí me ha permitido el comunicárselo. Si usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, Él le perdonará sus pecados, vendrá a morar en su corazón por medio del Espíritu Santo, le dará una nueva naturaleza y un día le llevará al cielo para que siempre esté con Él. Mientras tanto, pídale que Él le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Pídale que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos, y nunca se avergüence de Él o de su palabra. Y agradezca todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Reciba mi cordial saludo y bienvenida a El Amor que Vale. En esta oportunidad vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay un terrible problema que puede apagar la llama del gozo de la vida y sumir su alma en total oscuridad. Hay un problema que puede detener el reavivamiento en su iglesia o en su ciudad. Hay un problema que puede causar la ruptura, el divorcio y los argumentos en el hogar. Hay un problema que puede impedir que usted entienda la Biblia. Hay un problema que puede obstaculizar el que usted sea un vibrante, vital y victorioso ganador de almas. Ese problema se llama amargura, el problema de la amargura, la enfermedad de la amargura. En un momento voy a explicar lo que es la amargura, pero creo que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es, porque hemos estado junto a personas amargadas, o a lo mejor nosotros mismos somos personas llenas de amargura. Muchas veces una persona que es hostil, una persona que es cáustica, criticona, llena de resentimientos y que en todo se encuentra una falta, una persona llena de enojos es por lo general una persona amargada. Pero muchas veces la amargura no se muestra de esa manera. Algunas veces la amargura se manifiesta en el tipo de personas que por todo lloran, tristes, llenas de autocompasión, melancólicas. A menudo, cuando usted descorre el velo de estas personas, descubrirá que solo son en realidad personas amargadas. Pero también la amargura se mostrará en personas aparentemente tranquilas o sin ningún interés en particular, no participativas, pero interiormente no son más que activos volcanes de amargura. Ese es un problema terrible, doloroso, infernal, la enfermedad de la amargura. Y la Biblia nos previene contra esa plaga. Deseo que entienda que el libro de Hebreos fue escrito para creyentes. Así que debemos tener la certeza que nosotros no somos inmunes al problema de la amargura. Hay muchos santos amargados, hay muchos creyentes cáusticos, hay muchos hermanos llenos de amargura. Por lo tanto, ponga atención al hablar de la enfermedad de la amargura. Leyendo el texto, lo primero que deseo que vea
es lo que llamaré la raíz de la amargura. Leamos Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la raíz de la amargura y cómo crece en nuestro corazón y se anida en nuestra vida? Bien, una persona amargada es alguien que ha sido herida. Algo le ha sucedido, la vida no ha sido lo que esperaba, alguien le ha hecho daño y siente amargura contra la sociedad o contra la iglesia o contra alguna persona en particular y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La aspereza puede ser el resultado de la amargura y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Qué es amargura? Bien, digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. Ahora, la ofensa bien pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni siquiera la menor idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria. Nadie le hizo daño, pero usted cree que le han ofendido, que alguien se aprovechó de usted, que alguien abusó de usted. Todos hemos sido ofendidos. No hay ni una sola persona que no haya sufrido algún tipo de ofensa. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es cierto? Reaccionamos con resentimiento, con un deseo de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos y de alguna manera no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón y comienza a pensar en la ofensa, comienza a rumiarla una y otra vez. Y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para razonar sus sentimientos de amargura. Y se vuelve una persona muy negativa. Si alguien le ofende, comienza a observar a esa persona para ver qué faltas o errores le encuentra. Y los encontrará. Porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición porque por lo general siempre encontraremos aquello que buscamos. Una persona amargada, una persona que ha sido ofendida empezará a buscar cosas negativas y las encontrará. Y mientras más encuentra, más se confirma en su amargura. Déjeme decirle algo más acerca de una persona amargada, de un creyente cáustico, de un santo desabrido. Ellos tienen la habilidad de que otras personas demuestren su amargura. Muchos de ellos son muy listos. Una persona amargada, debido a que está metida en esta clase de cosas, sabe dónde están sus botones emocionales y sabe cómo y cuándo pulsar ese botón a fin de que usted responda como ella quiere. Una persona amargada quiere en realidad provocarle y ver si logra que usted reaccione con hostilidad. Y cuando lo logra, eso solo confirma la amargura que ya tiene en su corazón. Solo la empuja más profundamente en su subconsciente, dándoles el derecho de justificar su amargura. Ahora deseo dejar muy claro algo. Muy pocas personas admitirán que son amargadas. Este es un pecado subterráneo, solapado. La Biblia lo llama la raíz de la amargura. Y la raíz es algo que no se ve, algo que está cubierto bajo tierra. Pocos lo admitirán. La mayoría lo negará, disfrazará o lo pasará por alto.
Pero será muy raro que usted encuentre a una persona que diga, lo admito, soy una persona amargada. Muy de vez en cuando usted podrá encontrar una persona tan honesta en ese aspecto, lo cual será la excepción de la regla, porque se requiere de extremado valor y honestidad el admitir que se es una persona amargada. Me gusta mucho lo que escribió Anna Russell. Ella dijo, fui donde mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para saber por qué maté a mi gato y le puse el ojo negro a mi cónyuge. El psiquiatra me puso en el sofá para saber qué podía descubrir, y esto es lo que él sacó de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía 1 año de edad, mi mamá escondió mi muñeca en un baúl, y esa es la razón por la cual siempre estoy bebiendo. Cuando tenía 2 años, vi un día a mi papá besar a nuestra empleada, lo cual explica por qué sufro de cleptomanía. Cuando tenía 3 años, sufría ambivalencias con mis hermanos, así que solo fue natural que haya envenenado a mis enamorados. Por lo tanto, estoy muy feliz de saber que todo lo que he hecho de malo es la culpa de alguna otra persona. Ay. Pero así es como se siente una persona amargada, completamente justificada en su amargura. Por eso es una persona negativa, buscando errores en otros que reconfirmen sus sentimientos de hostilidad que guarda en su corazón y en su vida. Y así la raíz de la amargura crece en el terreno de una ofensa que no ha sido enfrentada honesta y valientemente. Además, deseo que note no solo la raíz de la amargura, sino también el fruto de la amargura. Miremos nuevamente Hebreos 12:15. La Biblia dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase: que brotando alguna raíz de amargura. Amigo, cada raíz dará su fruto, bueno o malo, pero dará su fruto. Y la última parte del versículo dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora usted descubrirá sobre todo que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados. Así que como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después problemas personales y luego experimentaremos problemas sociales. Veamos estos problemas físicos. La Biblia dice que esta raíz de amargura le dará problemas. El doctor Macmillan, doctor en medicina, escribió el libro Ninguna de estas enfermedades. En ese libro, él presenta una lista de 50 enfermedades causadas emocionalmente. Hay gente que simplemente está enferma, pero hay gente que está enferma físicamente debido a alguna presión mental, psicológica o espiritual. En ese libro también cuenta la historia de un psicólogo, el doctor John Hunter, quien conocía lo suficiente sobre sí mismo. El doctor Hunter dijo lo siguiente: estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme. El hombre que me haga tener iras me matará. Él sabía acerca de la condición de su corazón. Y él dijo que la persona que le hiciera enojar lo mataría. Más tarde, en una reunión de médicos, un hombre dijo algo injusto en contra del doctor Hunter, y esto provocó el enojo del doctor Hunter. Él se puso de pie y con palabras vengativas castigó al hombre que había hablado en su contra, y cayó muerto. Él había profetizado su propia muerte. Él sabía que los vasos sanguíneos, al contraerse por la presión causada por la ira, podrían matarlo. Se podría decir que se suicidó al permitirse sentir iras. Ahora pudiera ser que usted no sea afectado en esa forma particular. Y tampoco estoy diciendo que cada persona enferma sea una persona amargada, pero sí digo que cada persona amargada, si es que no enfrenta honestamente su amargura, terminará más enferma de lo que debiera. Ponga atención. Hay las consecuencias físicas, los problemas físicos. La Biblia dice que lo molestarán.
Pero no solo los problemas físicos, sino también los problemas psicoemocionales. El doctor Macmillan dice que cuando usted permite que alguien lo enoje, cuando siente amargura contra alguien, usted se vuelve esclavo de esa persona, se vuelve esclavo de la persona que consigue enojarlo. El doctor Macmillan dice textualmente lo siguiente, y lo leo: el momento que empiezo a odiar a un hombre, me vuelvo su esclavo. Ya no puedo gozar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce muchas más hormonas del estrés en mi cuerpo y me siento fatigado con solo unas pocas horas de trabajo. El trabajo que antes me complacía ahora es aburrido y cansado. Aún las vacaciones han dejado de complacerme. Pudiera ser que maneje un carro de lujo por la orilla de un lago adornado por la belleza de los árboles otoñales. En lo que a mi experiencia de placer se refiere, bien podría estar manejando una carreta en medio de la lluvia y el lodo. El hombre que odio me persigue donde quiera que voy. No puedo escapar de su garra tiránica en mi mente. Cuando me sirven un jugoso filete con papas fritas, espárragos, ensalada fresca y un pedazo de pastel de frutillas con helado, bien podría ser un pedazo de pan guardado y agua. Mis dientes mastican el alimento, lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. El rey Salomón debió tener una experiencia similar cuando escribió: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre que odio puede estar a miles de kilómetros de mi dormitorio, pero con más crueldad que un capataz de esclavos, latiga mis pensamientos con tal frenesí que los resortes de mi colchón se vuelven una tortura. El más bajo de los hombres puede dormir, menos yo. Realmente debo reconocer el hecho de que soy un esclavo de cualquier hombre sobre el que derramo el vaso de mi ira. Amigo, en el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona. Así que hay problemas físicos, anótelo. Hay problemas emocionales, anótelo. Hay problemas espirituales, anótelo también. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted no puede tener santidad y pecaminosidad en su corazón al mismo tiempo, no puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Todo esto en una sola frase. Amigo, ponga atención. Habrá la presencia de problemas personales, pero también habrá la contaminación social. La parte final de Hebreos 12:15 dice: y por ella, o sea, la amargura, muchos serán contaminados. La amargura empieza una reacción en cadena. Vamos por un momento a Efesios capítulo 4. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. Leamos lo que dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y quiero decir que el enojarse no siempre es pecado. Jesús fue motivado a enojo por los mercaderes en el templo. Jesús fue movido a enojo algunas veces por la falta de caridad de los fariseos. Pero su enojo fue un enojo justo. Su ira fue correctamente dirigida y canalizada y usada apropiadamente. El enojo de Jesús no fue el producto de la amargura, porque él nunca se enojó por lo que le hicieron personalmente. Airaos, pero no pequéis. Alguien preguntará: entonces, pastor, ¿cuándo es pecado el enojo? Escuche la segunda parte de Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es, cuando su enojo se transforme en amargura. Pero, ¿qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Sobre su enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo y se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea, en verdad, el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué hace? Usted da lugar al diablo. Versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente.
Eso es lo que es el lugar del diablo, el fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas para su vida. Note que esto no solo comienza a darle problemas, sino también cómo se extiende. Vamos a leer el versículo 31, pero preste mucha atención porque este es un muy importante pasaje de la Escritura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Amargura. Usted se siente herido, dolorido, enojado contra Dios, sus vecinos, su cónyuge, sus familiares. Está enojado y no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Y ese enojo se transforma en amargura y esa amargura se transforma en ira. En Efesios 4:31 se menciona primero amargura, luego enojo y después ira. La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de algo que se está quemando. Es como tener un tarro con trapos llenos de aceite, prenderle fuego, poner ese tarro en un cuarto y cerrar la puerta. Así es la ira, un lento pero intenso fuego interno. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, y la ira tiene su resultado. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Una manifestación externa es explosiva, sale a la superficie, esos trapos humeantes se vuelven llamas y usted experimenta un ataque de rabia. Y si alguien le dice algo, usted simplemente explota y esa hostilidad externa está fuera de toda proporción comparada con la cosa que la causó. En el próximo programa terminaré este mensaje sobre la enfermedad de la amargura. Amigo, no quisiera terminar sin preguntarle, ¿se identifica con lo que he compartido con usted hasta este momento? Sabe que tiene una raíz de amargura en su corazón, pero en realidad quisiera no tenerla. En el prólogo del programa anterior leímos 2 porciones bíblicas. La primera fue Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. Y la segunda porción fue en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que vimos tuvo que ver con la raíz de la amargura, cómo la identifica el libro de Hebreos. Pastor, ¿cuál es la raíz de la amargura? ¿Cómo crece en nuestro corazón? ¿Cómo es que toma posesión de nuestra vida? Preguntas muy válidas y pertinentes todas estas. Bien. Una persona amargada es una persona que ha sido herida física, verbal o emocionalmente. Algo le ha sucedido. La vida no ha sido como esperaba. Alguien le ha hecho daño de alguna manera y siente amargura contra la sociedad o contra alguna persona en particular o contra la iglesia y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mi amigo, la aspereza puede ser el resultado de la amargura y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Pero qué es la amargura? Digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. La ofensa pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna mala intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni la más mínima idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria, nadie le hizo daño, pero usted está convencido de que le han ofendido, que se burlaron de usted, que se aprovecharon de usted, y la amargura comienza a echar sus raíces en su corazón. ¿Quieres saber algo muy significativo? Todos hemos sido ofendidos en mayor o menor grado alguna vez en nuestra vida. Y eso seguirá sucediendo.
No hay ni una sola persona en el mundo que no haya sufrido algún tipo de ofensa, y esto sucede en todas las razas y en todos los niveles. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es verdad? Reaccionamos con resentimiento, con deseos de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos, y así no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón y comienza a pensar y pensar en la ofensa. Y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para justificar sus sentimientos de amargura, y comienza a observar a la persona que le ofendió para ver qué faltas o errores le encuentra. Y le aseguro que los encontrará, porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general siempre encontramos aquello que buscamos, ya sea bueno o ya sea malo. Note que la palabra de Dios no solo habla de la raíz de la amargura, sino también de el fruto de la amargura. Hebreos 12:5 dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Usted descubrirá, sobre todo, que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados. Así que, como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después tendremos problemas emocionales y luego problemas personales y aún problemas sociales. En el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona, porque en su enojo usted estará más pendiente de lo que suceda en la vida del que le ofendió que en su propia vida. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted no puede tener santidad y pecaminosidad al mismo tiempo, no puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad, todo esto en una sola frase. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Habla sobre el enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo, se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea que en verdad el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué sucede? Efesios 4:27 tiene la respuesta: ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente. Eso es lo que es el lugar del diablo, el fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas en su vida. Esto no solo comienza a darle problemas a usted, sino que también se extiende como una contaminante mancha de aceite. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Enojado contra Dios, su cónyuge, sus familiares, sus vecinos, no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Enojo que se transforma en amargura, amargura que se transforma en ira. En Efesios 4:31 encontramos las palabras amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Ya hemos visto el significado de amargura, enojo e ira.
La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de una temperatura intensa e interna. Cuando usted se enoja, comienza a quemarse muy lentamente en su interior. La ira es un lento pero intenso fuego interno. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, ira que tiene una manifestación externa, explosiva, y esa hostilidad externa estará fuera de toda proporción comparada con la cosa que la causó. Luego tenemos gritería. Eso es cuando usted desata su lengua. Y gritería significa cuando nuestra ira no solo es física, sino también vocal. Usted entra en una competencia verbal. Comienza una guerra de palabras con dureza, con rencor. Deja que el argumento llegue a su punto de ebullición para dar el siguiente paso. Y este es terrible porque es la maledicencia. Ya no solo es la gritería o los argumentos, sino también los insultos. Usted quiere vilipendiar, difamar a la otra persona. Dice cosas que sabe no son verdad acerca de la otra persona y pronuncia palabras que después desearía no haberlas dicho. Te odio. Me arrepiento de haberme casado contigo. Ojalá te mueras. Vete al infierno. La maledicencia de nuestras lenguas descontroladas. Le damos lugar al diablo. Nos amargamos. Nuestra amargura se torna en enojo y el enojo se transforma en ira. De la ira pasamos a la gritería y de la gritería a la maledicencia. Y luego esa maledicencia se torna en algo peor, malicia. Lo cual significa, yo quiero hacerte daño. Yo quiero hacerte mal. Yo quiero herirte. Y nos llenamos de malicia. Por eso es que la Biblia en Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Pero no solo será su problema personal, sino que muchos serán contaminados. Esto es un cáncer en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en los negocios. Muchos son contaminados por esta raíz de amargura. Finalmente, deseo que vea no solo la raíz de la amargura, no solo el fruto de la amargura, sino también la búsqueda de la amargura. Volvamos a Hebreos 12:15 y verá por qué dije la búsqueda de la amargura. Dice la Biblia que debemos estar mirando diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz está debajo de la tierra. Usted tiene que buscarla, tiene que seguirle el rastro. Y mientras yo estoy dando este mensaje, algunos de ustedes estarán pensando, ojalá que toda esa gente amargada esté escuchando al pastor. Usted no necesita este mensaje, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Pudiera ser que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer una cirugía radical en usted este día y llegar a lo profundo y revelarle algo acerca de usted que a lo mejor ni usted mismo lo sabía. Tal vez regresar a su niñez, a la raíz de su amargura. Usted necesita buscar la raíz de su amargura por 3 razones. Primero, necesita buscarla para reconocerla. Cuando la reconoce, cuando ha hecho un diagnóstico apropiado de la misma, ha hecho algo realmente bueno. Verá, mucha gente nunca la reconoce, nunca la admiten. Son personas amargadas, pero nunca dirán, yo soy una persona amargada. Y esconden su amargura detrás de una máscara. Un pastor y uno de los diáconos fueron a jugar golf un día, y el diácono le dijo, pastor, usted es la persona más ecuánime que he conocido. Siempre está sonriendo. Cuando yo lanzo mi bola al agua o la envío a la arena o cuando hago un lanzamiento desafortunado, no puedo evitar el demostrar mi disgusto. Pero usted comete los mismos errores que yo y sin embargo continúa sonriendo.
Y el pastor le contestó: sí, lo sé. Pero ¿has notado que donde escupo la hierba se seca? Reconocer la amargura, reconocerla. Algunas veces la puede ocultar tras una máscara. Una de las peores cosas que puede pasar en el campo de la amargura es cuando usted, siendo miembro activo de una iglesia sólida, cristiana, evangélica, guarda amargura en su corazón, porque sabe lo que sucede. Cuando usted externamente vive una buena vida, pero interiormente está lleno de amargura, esa vida externa es solo una forma de podar las ramas, mientras fortalece la raíz. Y mientras más poda las ramas, más fortalece la raíz. Y mientras más hace estas cosas aparentemente buenas exteriormente, pero no enfrenta radicalmente la raíz del problema, pronto se verá en peores problemas y muchos más serán contaminados. Así que necesita buscar la raíz y reconocerla. Luego tiene que removerla, tiene que sacarla. Y solo hay una cosa que sacará esa raíz de amargura: el perdón que usted otorga a la persona que le ha hecho daño. Al respecto, quiero que usted vea lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La única forma en que usted puede remover su amargura es perdonando completa, libre y voluntariamente a la persona que le ha hecho daño. Algunos dirán: pero pastor, eso no es justo. Ellos merecen mi ira. No, de ninguna manera. En primer lugar, usted no sabe lo suficiente como para castigarlos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero le diré algo más, mi amigo. Su amargura le hará más mal a usted que a los demás. Y el modelo para saber perdonar es Dios mismo, porque Dios le perdonó a usted. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia de Dios nos capacita para hacerlo. Esa es la razón por qué el escritor de Hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Piense en la gracia de Dios, piense en lo que Jesucristo ha hecho por usted, y en base a esa gracia sea benigno, misericordioso, perdonándose unos a otros como también Dios le perdonó a usted en Cristo. Y cuando usted haga eso, el Espíritu Santo de Dios arrancará esa amargura de su corazón. Usted dice: pero eso será muy duro hacerlo. Mi amigo, el Calvario fue durísimo. Y la persona que enfrenta su propia amargura va a tener una muestra del Calvario, pero vale la pena. La Biblia dice, refiriéndose a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió por el gozo de perdonarnos, y nosotros podemos sufrir por el gozo de perdonar a otros. Mark Twain dijo que el perdón es la fragancia que queda en el pie del que pisa una violeta. Hermosa definición. Usted pregunta: ¿cuando perdono significa la desaparición de esas memorias? No, ellas permanecerán, pero será algo totalmente diferente. Alguien lo dijo de la siguiente manera: la avispa del recuerdo puede volver a volar, pero el aguijón de su amargura ha sido quitado. Usted lo recordará psicológicamente, pero el aguijón ya no existe porque usted lo ha puesto bajo la sangre del Calvario. Por eso usted es benigno, misericordioso, perdonador, porque Dios en Cristo le perdonó a usted. Buscar y reconocer y remover. Pero ahí no termina el asunto, porque la secuencia es buscar, reconocer, remover y reemplazar. Ahora adquiere tremendo significado Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad,
No es suficiente el eliminar la amargura. Debemos querer estar en paz con nuestros hermanos y hermanas. Debemos anhelar estar reconciliados. Debemos ansiar el amor de Dios en nuestros corazones. Edwin Markham fue un gran poeta. Vivió una vida plena hasta cuando pensó que ya era tiempo de jubilarse. Tenía una considerable suma de dinero para ese propósito, pero cuando cumplió sus 60 años y listo para jubilarse, descubrió que su amigo banquero le había defraudado, le robó su dinero y lo que él pensó que tenía en el banco ya no lo tenía. Ahí estaba un hombre listo para su retiro, pero sin un solo centavo, y se llenó de amargura. ¿Cómo su amigo pudo haberle hecho tal cosa? Y cada día se amargó más y se volvió criticón, malhumorado y pendenciero, lleno de desprecio y venganza, y pensó en regresar a trabajar, pero ya no pudo hacerlo. Se sentaba junto a su escritorio para escribir sus poemas, pero la inspiración no venía y su corazón estaba cerrado. La llama del gozo se había extinguido de su vida y en lo único que podía pensar era en el amigo que le había defraudado, en el hombre que le había hecho daño. ¡Cuán terrible era todo! Y Edwin Markham se volvió más y más amargado. Él escribió lo siguiente: me sentaba junto a mi escritorio haciendo garabatos en un papel y pensando en ese hombre que me había hecho daño. Un día el Espíritu Santo de Dios me dijo: Markham, si no enfrentas tu amargura, ella te arruinará. No te puedes dar el lujo de pagar el precio que estás pagando, debes perdonar. Y Markham contestó: oh mi Dios, lo haré. Voluntariamente perdono. Y la raíz de su amargura fue arrancada. El gozo comenzó a fluir nuevamente y entonces él pudo escribir las siguientes palabras: Dios me circundó para sacarme, hereje y rebelde como fui, pero tuve la voluntad para ganar y tracé un círculo alrededor mío, incluyéndole a él, a Dios. Pudiera haber alguien que le ha dejado a usted afuera, pero quiero que tome el amor de Dios y se lo presente a esa persona. Tráigala al amor de Dios, porque Dios en Cristo hizo lo mismo por usted. Amigo, escúcheme. Cuídese de que ninguna raíz de amargura estorbe su vida, ni contamine la vida de los demás. Amado Dios, oro que tu palabra, por medio de este mensaje, dé la fortaleza suficiente para aquellos que, prisioneros de su propia amargura, te busquen a ti por medio de Jesucristo y puedan perdonar a quienes les han ofendido, para que puedan vivir en paz contigo y con todos los seres humanos. Cristo es nuestro eterno ejemplo de perdón y en su nombre imploramos tu ayuda.